En directo pasan casi 27 minutos de las 2 de la tarde, una hora menos en el archipiélago canario. Ya saben que empezábamos la semana el lunes con una nueva huelga en el sector del transporte. Se convocaba, luego se desconvocaba, pero en cualquier caso hacía que saltasen las alarmas sobre un nuevo colapso del sector, como ya ocurrió en marzo, en este caso en unas fechas especialmente importantes. Estamos en puertas del Black Friday y ya está comenzando esa temporada de compras extraordinarias con motivo de la Navidad. Sí que se temía un nuevo colapso del sector del transporte y precisamente en este contexto queremos hablar de cómo implementar tecnología en este sector para reducir costes y mejorar los plazos de entrega y el funcionamiento en general de la logística. Lo vamos a hacer junto a Ignacio García, director comercial de Generic Group en España. Muy buenas tardes, Ignacio, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, nos hemos vuelto a enfrentar esta semana a tensión en el sector del transporte. ¿Tensión que se puede intentar evitar? Más que intentar evitar, porque las tensiones, sobre todo en épocas de Black Friday, siempre son difíciles de llevar a cabo. Pero se pueden gestionar de la mejor forma posible, ¿no? Sí, ya existen en el mercado, nosotros tenemos, hay otras compañías que también, soluciones que intentan pues poner la colaboración como bandera para facilitar que tanto las empresas que contratan transporte como los propios transportistas pues maximicen la capacidad del transporte, ahorren costes, reduzcan la huella de carbono y sobre todo alinear los horarios y los tiempos de los transportistas, que cada vez pues tienen unos costes más ajustados y bueno, pues agradecen que su tiempo pues también lo valore el que lo contrata. Claro, soluciones de gestión de almacén y ahí entra sistemas de gestión del transporte. Cuéntame qué es eso y qué ventajas tiene, qué beneficios tiene. Bueno, estos sistemas de gestión del transporte lo que intentan es optimizar el transporte contratado por los grandes cargadores, ¿no? Compañías que son los principales contratistas de los transportistas y que estos sistemas primero favorecen es pues que la capacidad del camión pues sea la óptima, que no vayan camiones vacíos, que los recorridos sean los más ajustados en kilómetros, que sean además pues en caso de poder producirse aprovechados, que no haya retornos en vacío de esos camiones, sino que tengamos en cuenta pues que un camión está desplazado para planificar cargas de vuelta y aprovechar ese retorno, y de esa manera pues reducir los costes, reducir el volumen de combustible necesario y que sea un win-win, todos ganan entre el contratista y el transportista. ¿Y dónde encontráis las principales reticencias para estos procesos de digitalización del transporte? ¿En qué fases del proceso? A ver, el principal problema es un pequeño problema cultural, ¿no? Estamos en un país donde los transportistas mayoritariamente son autónomos y con un acceso a la tecnología complicado en ocasiones por su propia naturaleza y porque ellos se dedican a lo que se dedican, al transporte. Y si bien una vez que estos sistemas los tienen entre manos, los agradecen porque les facilita mucho la vida, les ayuda pues incluso a acelerar los cobros, a tener unas esperas más cortas a la hora de cargar, a tener unos calendarios más claros, a tener retornos que antes pues con ellos no contaban, pues el primer impacto es que pues pasan a ser un poco más controlados. Y sí es cierto que necesitamos de su colaboración para conocer su disponibilidad, para saber pues qué tipo de cargas pueden hacer, pero a partir de entrar dentro del sistema, pues lo que hacemos es favorecer pues su carga de trabajo, sus tiempos y pues suele ser bastante agradecido
una vez se conoce. Pero siempre hay un primer aspecto cultural de pues gestión del cambio, de enfrentarse a algo que para ellos no es muy natural, como es la tecnología, y pues cierto sentimiento de que el contratista del transporte pues así los va a tener un poco más localizados, Más que es cierto, controlados. pero no con un sí, no es con un fin de control, sino más bien con un fin de colaboración y de encontrar soluciones de los que ambos se beneficien. Y de optimización. Sí que es cierto que, además lo hablamos mucho aquí en este programa, que el sector pyme tiene reticencias a la digitalización y a veces no solamente son reticencias, son dificultades también. Sí, también son dificultades. Es decir, nuestra propuesta suele pasar porque sea el contratista del transporte, los cargadores, estos grandes cargadores, los que pongan el sistema a disposición del transportista, con lo cual no suele ser un problema de inversión, sino más un problema de eh, cultural, de una pequeña formación que tienen que recibir y cierto, bueno, pues un poco la reticencia al cambio que todos tenemos cuando nos ponen encima de la mesa pues una nueva manera de trabajar. Decía yo antes en la presentación, Ignacio, que estamos en un momento histórico en el cual Sí, la inmediatez a la hora de que nos lleguen los paquetes se ha convertido en algo sí, fundamental y básico. ¿Lo concebís sí. vosotros así también? Bueno, aquí el que manda por ahora es el consumidor, ¿no? Nos hemos puesto, digamos que la experiencia, vamos a llamarlo la experiencia Amazon, donde impuso Ujú. pues entregas en menos de 2 horas o al día siguiente, se ha ido trasladando al resto de sectores de una manera muy rápida. Hemos trasladado a la vida, al sector profesional y al sector, pues muchos hábitos, muchas maneras de trabajar que hasta ahora solamente estaban dentro de lo que era el sector del consumo y del retail. No sé hasta cuándo durará. Yo creo que también aquí hay una cierta reflexión por parte de todos de si es un modelo perdurable en el tiempo, ¿no? Tanto Y por el coste sostenible, claro. sostenible y luego por la propia sostenibilidad, ¿no? Pues este Black Friday vamos a mover 100 millones de paquetes. Pensemos en el cartón, son sistemas pues que bueno, habrá que ver cuáles son las alternativas que tenemos en el futuro, ¿no? Hablar de los lockers en la puerta de nuestras Ujú. casas, de puntos de conveniencia, de hubs logísticos donde los propios cargadores pues puedan, bueno, pues una compañía gestione una zona para unificar esa última milla con medios eléctricos o donde podamos pasar a recogerlo con facilidad, pues son algunas alternativas que ahora se están explorando y que, bueno, todos pensamos que bueno, moldearán ese futuro. No vamos a decir que la entrega en casa desaparecerá, pero posiblemente pues se racionalizará y si pues el que quiera contratarla podrá, pero esto de todo gratis hasta mi casa y te lo devuelvo, pues está en tela de juicio por la propia sostenibilidad del sistema, ¿no? Que parece complicada en esos términos. A mí me parece que ese debate es importante que se ponga sobre la mesa porque efectivamente no es sostenible. No, y en los modelos tanto de ciudad como bueno, pues también de periferia de ciudades, ¿no? Pues hace que sea pues, también muy complejo hacerlo convivir, pues entonces en modelos donde vamos a pues viviendas con unidades familiares más pequeñas, etcétera, pues es muy probable pues que aparezcan pues toda esta red de puntos de conveniencia, lockers y estos hubs logísticos que facilitarán mucho pues el unificar, racionalizar los costes y sobre todo disminuir la huella de carbono, que yo creo que es uno de los retos que tenemos en los próximos años. De los objetivos, efectivamente. Para terminar, te quería hacer una pregunta. Ignacio, si tuvieses que valorar del 1 al 10 el nivel de digitalización del sector transportes en España, ¿qué nota le pondrías? Pues un cinquito raspado. Nos queda mucho por hacer. Nos queda mucho por hacer también por la propia estructura del sector, donde, como decimos, pues hay mucho pequeño y mediano empresario que gestiona de 1 o 3 camiones, que es complicado para ellos ese acceso a la tecnología,
y bueno, pues yo creo que los próximos años va a ser una oportunidad para todos para facilitar la racionalización de los costes, la cooperación entre los distintos agentes, el contratista, el transportista, los almacenes, etcétera, y también el cliente, ¿no? Involucrarlo de alguna manera en ese transporte, pues a la hora de que pueda cerrar las horas de entrega o que pueda elegir el modelo de recogida en el que le resulte mejor. Pues Ignacio García, director comercial de Generic Group en España, un placer haber hablado contigo, un placer haber reflexionado sobre la sostenibilidad del sistema actual y sobre los retos que tiene por delante el sector del transporte en este proceso de digitalización. Muchísimas gracias por la charla. Un placer ha sido nuestro. Muchas gracias por llamarnos.